La apertura de la entrada mora es de los moros fronterizos. A ellos les ha correspondido como comparsa de la media fiesta su organización. La entrada cristiana del sábado es una entrada más íntima. Los espectadores no desbordan el recorrido y son mayoritariamente de casa. Los tonos de luz son azules y el desenfado llena el desfile. La entrada mora es exuberante. Los tonos rojizos de la tarde acentúan el compromiso de mostrar la fiesta a los visitantes que, como siempre ocurre en domingo, colapsan el recorrido. El reto es doble. No es solamente el vecino, el amigo, el que aplaude a los cargos festeros. La gente ha acudido desde muchas poblaciones deseosas de contemplar otra fiesta, otra forma de vivir y de mostrar una fiesta de moros y cristianos con una característica fundamental: la participación de la mujer y la belleza de sus diseños.
Si es paso cristiano, es rápido y vigoroso. El bando moro aporta la serena tranquilidad de unos acordes lentos y majestuosos. Si el paso cristiano invita a la alegría, el ritmo moro invita a la majestuosidad. No hay cristiano que no envidie a los moros, que no aprecie su música, que no repita sus pasos. De la misma manera que no hay moro que no desee poder mostrar el desparpajo del cristiano, abandonarse al ritmo del pasodoble, mostrar la arrogancia al ritmo de la marcha cristiana. Son los moros orgullosos de su variedad, de su colorido, y sorprenden siempre con sus filas de negros. Los brillos metálicos aderezan los rostros negros con pinturas que más que de guerra son de beldad. Cómo sorprenden las filas de mujeres, plenamente identificadas con el bando moro de donde nacieron, aportando la belleza, el diseño propio y un maquillaje de vivas tonalidades, siempre en consonancia con las líneas y colorido de su comparsa. Y aunque parezca difícil, se ha conseguido plenamente.
y los labradores los que ostentan la media fiesta, y por tanto la comparsa que abre el desfile, siempre con motivos relacionados con la comparsa y a veces ayudada por festeros que cambian de bando, cosa que se ha hecho habitual a raíz de los sucesivos aniversarios de distintas comparsas en las que ha sido importante la participación de festeros encuadrados en el bando contrario y que hacen funciones que nosotros solemos llamar de malditos. Esta vez los malditos son moros berberiscos, cosa explicable, porque ellos saldrán al final de la entrada cristiana y tendrán tiempo, por tanto, para volver a desfilar. Tienen las entradas momentos importantes, y de entre ellos la presencia del capitán abanderada y rodela presidiendo cada una de las comparsas cristianas. Labradores, marinos, vizcaínos, flamencos y estudiantes forman el bando cristiano. Cada capitanía precederá a su comparsa, y el ritual dice que el capitán presentará a su abanderada y rodela a las autoridades, justo donde la entrada alcanza su ecuador, justo donde la entrada registra mayor vistosidad. La fiesta se presenta con sus máximos valedores, y es allí cuando capitán, abanderada y rodela de sus respectivas comparsas cristianas corresponden a las muestras de cariño con que son obsequiados. Tiene la fiesta una estructura de comparsas, 5 cristianas y 5 moras. Con la aparición de los cuartelillos
el elemento aglutinador de los festeros ha ido dirigiéndose hacia la fila, de tal modo que la fila es probablemente el núcleo principal y decisorio de la fiesta, y como tal se muestra en las entradas. También la fila ha conseguido traspasar el ámbito festero de 5 días al año y se ha convertido en un punto de encuentro, de amistad y de vivencias. Son los cristianos marciales en sus gestos, desafiantes en su orgullo de comparsistas. Tienen la altanería de la juventud y la gracia del saber hacer. No es fácil ser cabo, y menos ser cabo cristiano. Tampoco es fácil desfilar sin haber nacido con la fiesta, sin haber crecido al ritmo de pasodobles o marchas militares, sin haber crecido festeramente, sin la ayuda del padre o de la madre, de la abuela o del abuelo.